Sábado pasó me fui yo, este sábado se fue él a predicar a Colonia y fue con 2 hombres de guardaespaldas. Ahí fue Gustavo López y Rubén Farías, están acompañándolos, así que bueno, ahí se iban los 3. No sé si se van a quedar comiendo salame allá, pero bueno. Hoy me tocó. Sí, después se van a querer ir todos a acompañar. Pero bueno, quería traer una palabra esta noche. Saben que hará un tiempo que el Señor me viene hablando de la palabra contemplar. Perdón, sí, los niños me están haciendo señas. A ver, los niños, recuerden que el domingo festejan el Día del Niño. Así que pueden traer. Y esperando los más chicos también para ir. Bueno, como les contaba, saben que desde hace un tiempo el Señor me venía hablando de la palabra contemplar. Y venía meditando en esa palabra. Cuando viene la visita de los pastores Uboldi, ellos arrojan más luz sobre esta palabra. Y me daba cuenta que el Espíritu Santo había estado confirmando esa palabra en mi espíritu, ¿no? Diciendo lo que me venía hablando es todo lo que fuimos recibiendo ese sábado que estuvimos con los pastores Uboldi. Y bueno, el Señor añadió cada vez más luz y en esa semana una pastora de Carlos Paz me invita a predicar. ¿Y saben cuál es el lema que me da? Puesto los ojos en Jesús. Cuando ella me dice el lema, en el momento el Espíritu Santo me hablaba diciendo, es una palabra que Dios está hablando a la iglesia. Nos está hablando que volvamos nuestra mirada a Él. ¿Por qué? Porque solamente cuando ponemos nuestra mirada a Él es lo que vamos a poder vivir diferentes situaciones en la vida o lo que estamos viviendo, lo que va a venir. Solamente lo vamos a poder vivir si nuestros ojos están contemplándolo a Él continuamente. No hay forma que podamos sostenernos ante diferentes situaciones si nuestras miradas están en otro lado que no sean en Él. Por eso entiendo que el Señor viene hablando a la iglesia, que volvamos nuestra mirada a Él. ¿Puedes decirle al que está al lado tuyo? El Señor nos está hablando. Que dejemos de distraernos y volvamos nuestra mirada al Señor. Así que el título de esta prédica es Puesto los ojos en Jesús. Acá está. Puesto los ojos en Jesús, contemplando su realidad. Me lo acortaron al título, porque era la contemplación que nos introduce a la realidad de Dios. ¿Sí? Pero bueno, estaba bueno porque me dijeron que era muy largo, así que ellos que conocen lo hicieron más corto. Pero bueno, puesto los ojos en Jesús es parte de un versículo muy conocido que lo nombró recién Roque, que es Hebreo 12:2. ¿Me acompañan? Este versículo, la verdad, que tiene muchísimas cosas para poder aprender. Y dice así, puesto los ojos en Jesús, ¿cómo? El autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios en Hebreos 12:2. ¿Cuál es la invitación que nos está haciendo acá el autor de Hebreos? Pongan los ojos en el Señor, dice, vuelvan sus ojos a Jesús. Y nos dice el por qué debemos volver nuestra mirada al Señor. Porque Él es el autor, ¿y qué más? Y el consumador. Autor es el que deposita, el que abre, el que inicia la fe en nosotros. Una vez que nos entregamos al Señor, la fe comienza su trabajo en nuestras vidas, pero también no solamente el que inicia, el pionero, el que abre caminos, sino también es el consumador, quien completa la obra y la lleva a una perfección. Así que miren, cuando yo estaba leyendo todo esto, decía, qué tremendo el Señor. Cuando yo me recibí al Señor, cuando vos te recibiste al Señor, vino la fe
este autor, esta fe del autor, nos sostuvo y comenzó a llevarnos en toda la vida cristiana. Comienza a llevarnos en un entendimiento, en un conocimiento. La fe se encarga de hacer que nosotros crezcamos, maduremos. La fe se encarga de sostenernos en tiempos difíciles, en tiempos de proceso, porque la fe se va perfeccionando mientras nosotros estamos viviendo diferentes procesos. Así que la fe hace un trabajo maravilloso, la fe se inicia en nuestras vidas y la fe cumple la función de terminar y entregarnos delante del Padre perfeccionados. Por eso dice, hasta que lleguemos a la altura o a la plenitud del varón perfecto. ¿Quién se encarga de llevarnos a esa plenitud? Es la fe. La fe hace ese trabajo maravilloso. Y sabes que también no solamente que es el autor y el consumador, sino que también garantiza, la fe nos garantiza que la vida cristiana no va a fracasar. Decime si esto no es glorioso. La fe se encarga de todo, inicia y termina y completa nuestra vida en Cristo, hasta que nos presenta delante del Señor. Esto para mí fue decir, saca todo esfuerzo mío, sino que la fe es la que se ocupa. Miren, si no vamos a amar la fe. La fe es Cristo en nosotros. Amén. Pero ahí nomás sigue el versículo y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que tenía Jesús para ir a la cruz? El gozo es que Dios le había mostrado el propósito eterno. Dios le había mostrado el propósito eterno y cuando Jesús ve ese propósito eterno, abraza la cruz sin importarle que iba a morir, sin importarle que iba a sufrir desprecio, menosprecio, no le importó nada. ¿Por qué? Porque pudo ver más allá de su dolor, de su muerte, de su sufrimiento. ¿Saben qué tremendo esto? Pudo ver más allá. Quiero decirte, acá hay tanta enseñanza para sacar. A veces nosotros cuando vemos procesos difíciles, no nos damos cuenta porque nos falta visión para ver lo que Dios, el propósito eterno de Dios, no lo podemos ver. Pero gracias a este sacrificio eterno nos cambió la realidad de vida en nosotros, ¿entendés? Ya no vivimos sujetos al pecado, sino que al contrario, hoy tenemos otra realidad eterna por la cual vivimos. ¿Entendiste esto? Es glorioso poder entender lo que el Señor está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Así que cuando entendemos que la propuesta del autor de Hebreos es que volvamos nuestra mirada a Él, podía entender que todos vivimos interpretando la vida desde una realidad. Algunos interpretan la vida desde lo que sienten, otro de las circunstancias. Es como que nos ponemos los lentes por donde vamos a seguir viendo. El que ha vivido o tiene heridas y va a ponerse el lente de las heridas y va a comenzar a ver todo desde ahí. El que ha tenido muchos fracasos o ha fracasado en algún momento, se va a poner los lentes del fracaso y va a comenzar a ver la vida desde el fracaso, desde la circunstancia misma. Pero acá el autor nos hace un llamado de atención. Es tiempo que te quites los lentes que no son Cristo, los lentes que estás viendo distorsionadas todas las cosas. Es tiempo que volvamos a mirar realmente a Él. ¿Por qué debemos mirarlo a Él? Porque la propuesta de volver a mirarlo a Él es comenzar a ver como Dios ve. Empezar a ponernos esos lentes de parte de Él, ¿no? Y comenzar a ver la realidad eterna. Y hay una realidad eterna que ya todo fue resuelto. Mientras tanto, cuando nosotros seguimos mirando desde nuestros lentes, desde lo que viví, desde el pasado, de las heridas, de tantas cosas, comienza a distorsionarse y empieza a haber ansiedad, angustia, dolor, tristeza. Tenemos que cambiar los lentes. Así que decirle al que está al lado tuyo, cámbiate los lentes. Cámbiate los lentes, deja de quejarte.
¿Por qué? Porque seguís viendo como vos querés ver. Ahora, acá nos está haciendo una invitación, nos está haciendo una invitación el autor así, bueno, miren a Jesús como una mirada así, ¿viste? Cuando uno entra y tiene una mirada no fija en algo, como que es superficial todo, sino que al contrario, está hablando de poner nuestra mirada fija en algo permanente, y esto habla de una contemplación profunda, una contemplación que realmente me permita ver cómo Dios está viendo todas las cosas. Porque no sé cuántos entienden que todo lo que vemos es lo que va a gobernar nuestras vidas. Todo lo que vemos o permitimos ver es lo que va a gobernar. Si yo estoy viendo todo a través de la pobreza, ¿qué me va a gobernar? La pobreza. Si yo estoy viendo todas las heridas, ¿qué me va a gobernar? Las heridas, mi vida. Entonces necesitamos cambiar. Pero para comenzar, voy a poner como punto 1 y que todos lleguemos al mismo entendimiento, ¿qué es contemplar? ¿Qué es contemplar? Vamos a escuchar muchas veces en este tiempo la palabra contemplar. ¿Y saben por qué? Les vuelvo a decir, como les dije al principio, porque Dios está hablando a la iglesia de volver nuestra mirada a Él y contemplarlo. ¿Y cómo contemplamos a Jesús? Lo contemplamos, como dije, en una mirada, en permanecer delante de Él, en una meditación en la palabra. Contemplamos a Dios cuando leemos la palabra, no cuando la leemos rápido, sino cuando buscamos el espíritu de la palabra, cuando vamos a las profundidades, a ver qué es lo que significa, qué dice esta palabra, y comienzo a buscar y a leer, no que tomo lo que yo quiero, sino que tengo que ver qué es lo que dice la palabra y a qué me está hablando. Entonces vamos con el espíritu por el cual fue escrito. De esa forma contemplamos a Dios. ¿De qué otra manera contemplamos a Dios? Contemplamos en oración. Cuando vamos a un tiempo con Él y esperamos que Él nos hable, nos escuche. Vieron que por lo general lo que hacemos es ir con nuestras listas de oración. Yo te diría que este tiempo para contemplarlo no vayas con las listas de oración, porque el Señor sabe todo lo que nosotros vamos a pedir antes que se lo pidamos. Pero necesitamos ir en una oración en el Espíritu para poder escuchar y entender y que Dios nos muestre a través de visiones, de palabra, qué es lo que Él está esperando en este tiempo de nosotros. Contemplamos entonces en la lectura, meditamos en la lectura y lo contemplamos en la oración, también contemplamos a Dios cuando alabamos, cuando adoramos, cuando estamos con la palabra cantada, siempre y cuando la palabra cantada tenga que ver de exaltar a Dios, no exaltarnos a nosotros, porque si no nos terminamos contemplando a nosotros. Tiene que haber una adoración que lo exalte a Él, que lo glorifique. Y ¿sabes qué? Me ha pasado muchas veces, pero en una oportunidad, un miércoles hace unos años atrás, mira, me acuerdo hasta el lugar, estaba ahí parada cantando, era una adoración de intercesión, y yo cantaba y le decía, Señor, tu amor es como el mar. No, no es como el mar, es como el océano. Y yo misma dije, ¿y qué diferencia hay entre el mar y el océano? No me daba cuenta que había una contemplación que Dios me estaba mostrando de cómo era el amor de Él. ¿Saben que volví a mi casa y me puse a investigar cuál es la diferencia del mar al océano? Y cuando me di cuenta, el océano contiene en toda su profundidad, en su extensión, lo que significa el amor de Dios. Se los dejo para que ustedes lo hagan y busquen. ¿Cuál es el amor de Dios tan grande que está hablando? Y eso es comenzar a recibir una revelación de la palabra, comenzar a contemplarlo a Él verdaderamente en una adoración, no mirando al que toca, no mirando al que está al lado, sino concentrados en una meditación constante para poder ver su persona. Amén. También nosotros podemos contemplar cuando estamos reunidos como cuerpo, podemos contemplar. ¿Qué contemplo? Contemplo cuánto de la vida de Cristo puede tener Mari, cuánto de la vida de Cristo tiene Tita.
Y ahí lo contemplamos al mismo Cristo en la vida de mis hermanos. Y eso es glorioso, comenzamos a contemplarlo. Otra cosa que termina contemplándolo es mirarlo hasta que su amor sea mi amor. Lo contemplo a Él hasta que puedo ver y escuchar su voz, hasta que realmente pueda entrar en la realidad de Él. Todo esto que le dije tiene que ver con contemplar, es una meditación profunda por la cual lo hacemos a través de la oración, de la palabra cantada, de la comunión de los hermanos, ¿sí? Ahora quiero dejarte esto bien claro, nosotros no contemplamos una imagen, contemplamos una persona. Muchas veces, y hemos vivido como iglesia esa contemplación romántica, ¿no? Porque cuando decimos esta palabra que es, puesto los ojos en Jesús, terminamos romantizando algo que nunca fue un romance, sino que al contrario, no fue un romance, sino que fue una mirada sacrificial, no una mirada romántica. ¿Por qué digo sacrificial? Porque cuando contemplamos al Señor también vamos muriendo en nosotros mismos. Qué tremendo poder ir entendiendo esto. Dije muchas veces pasa esto, que cerramos los ojos y nos dijeron que contemplemos al Señor y tratamos de formar una imagen en nuestra mente de cómo serían los ojos del Señor. No, nosotros no formamos imágenes. Asimismo dice la palabra, no te hagas imagen ni semejanza de nada. No nos imaginemos cómo es Dios, simplemente lo contemplemos y aprendamos de Él a través de todas estas acciones de meditación que tenemos con el Señor. ¿Amén? Si no, nos vamos a equivocar. Nuestra mirada debe ser sacrificial. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo tuvieron una mirada sacrificial para con nosotros. Y eso... ellos nos piden algo que sí, ellos también ya lo dieron. Ellos ya dieron el sacrificio, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Saben que entrar en la realidad de Dios siempre implica salir de la nuestra. A veces queremos ver como Dios ve, pero no dejamos de ver desde nosotros. Necesitamos salir de nosotros. ¿Y cómo salimos desde nosotros? A través de una muerte a nuestro yo. Nuestro yo es tan fuerte adentro nuestro que quiere captar toda la mirada y no permite que lo miremos al Señor. Es todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo deseo. Y para comenzar a ver desde su realidad tenemos que morir a nuestro yo. ¿Por qué? Porque no podemos ver la realidad de Dios desde el viejo hombre. El viejo hombre no tiene la mirada que tenemos desde Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a morir a nuestro yo, ¿cuántas veces hemos hablado de morir en esta casa? Un montón de veces, ¿o no? Llevamos años hablando. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, qué sé yo. ¿Es difícil morir a nuestro yo? ¿Les pasa que le cuesta un montón? A mí me cuesta, voy a ser sincera. ¿A quién más le cuesta? Estamos todos hasta las manos. Hasta las manos en alta. Porque cuesta. Porque nos encanta vivir en nuestro yo, en lo que yo siento, en lo que a mí me parece, en lo que yo creo, en lo que yo. Pero realmente quiero decirte que salimos perdiendo. ¿Por qué salimos perdiendo? Porque nunca vamos a ver como Dios ve. Y como Él ve, es más glorioso que lo que nosotros vemos. Necesitamos morir a nuestro yo. Nadie que no pasó por la cruz o murió a su yo puede ver desde las realidades de Dios. Y Pablo lo habla y lo dice ahí en Gálatas 2:20, dice, en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vuelvo a decirte, la contemplación termina cuando verdaderamente contemplamos, no tenemos que hacer mucho esfuerzo, La contemplación mata al viejo hombre.
La verdadera contemplación termina matando, porque cuando vos lees la palabra en el Espíritu, comenzás a matar al viejo hombre. Cuando orás en el Espíritu, comenzás a matar al viejo hombre. Ya dejás de pensar como vos pensás y comenzamos a introducirle a una realidad eterna. ¿Por qué? Porque ahí está toda la verdad que nosotros necesitamos para vivir desde esa realidad. Cuando comenzamos a contemplarlo, porque la contemplación siempre conduce a la muerte del viejo hombre. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo sea formada, crezca y pueda manifestarse. Si no, no hay forma. Amén. Punto número 2, contemplar cambia la realidad desde donde vemos. Dijimos recién que todos vivimos desde una realidad, ¿no? Desde el miedo, desde el dolor. Hablamos de los anteojos que nos ponemos constantemente, pero la invitación de parte del autor de Hebreos es que comencemos a mirar desde Cristo, no dejar de mirar desde otro lugar, de la falta de perdón, de lo que me hicieron. ¿Hasta cuándo vamos a estar desde lo que me hicieron? La falta de perdón. Ya soltás y Dios te perdonó a vos. Y esa es la nueva realidad de parte de Dios. Cuando estaba escribiendo esta palabra, se me vino la historia de los 12 espías que fueron a conocer o a ver la tierra de Canaán. No sé si se acuerdan, esta historia está ahí en Números 13, y dice que Moisés llama a 12 hombres, uno de cada tribu, que vengan. Los llama y le dice, ustedes van a ir a hacer un reconocimiento a la tierra de Canaán. Y nos van a traer el informe. Estos 12 hombres tuvieron 40 días tratando de reconocer toda la región. Cuando vuelven de allá, dice que volvían con frutos gigantes. No sé si será así, pero cuando yo era niña, a ver si el pastor David me dice, cuando era maestra de escuela dominical, veíamos la foto que lo traían como en un palo, las uvas enormes, y la gente podía ver cuán grandes eran los frutos que había en esa tierra de Canaán. Saben que, entre paréntesis, la tierra de Canaán es figura y sombra de Cristo, ¿no? Así que cuando hablan de Canaán están hablando de Cristo. Había frutos inmensos y dice que esa tierra, los que venían de allá, los 12 espías dijeron, es tremenda, fluye leche y miel desde ahí. Dice, es una ciudad grande, tiene murallas enormes, grandes. Ese es el reporte que estaban trayendo. Pero 10 de los 12 espías, 10 de ellos trajeron un informe negativo. Si bien vieron todo eso, pero el informe negativo, ¿sabes cuál era? Le dijeron, no vamos a poder conquistar esa tierra. ¿Saben por qué? Porque hay gigantes. Hay gigantes y nosotros somos como langosta para ellos. Dice que mientras ellos hablaban, sembraban temor y miedo a toda la gente. 10 de los 12, pero hubo 2 que trajeron un informe verdaderamente en fe. Y se llamó, me voy a olvidar el nombre, Caleb y Josué. Caleb y Josué, los 2 que vinieron de ahí con todos los demás, trajeron y dijeron, vamos a bajar y la vamos a tomar nada más. Pregunto, ¿cuál era la diferencia? Si fueron 12, ¿todos vieron lo mismo o no? ¿Vieron la misma tierra? ¿Vieron el mismo lugar? ¿Por qué 10 de ellos decidieron mirar desde el miedo y desde el temor? Porque 2 de ellos, Caleb y Josué, decidieron ver a través de la fe, de creerle a Dios. ¿Saben qué? Dios ya le había dado, ya había conquistado por ellos la tierra de Canaán. Simplemente tenían que tomarla. No se les pidió nada más que la tomaran. Sin embargo, el no creerle a Dios estaba retrasando todo. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros vemos como esos 10 espías de una forma negativa? Por eso dije, tan importante que cambié los lentes, hermano, hermana. Deja de mirar del dolor, deja de mirar de las heridas, porque siempre vas a estar en un reporte negativo.
nunca vas a estar a la altura de lo que Dios quiere mostrarte. ¿Por qué? Porque nos estancamos en la vida, porque decidimos ver de una óptica diferente. Sembramos miedo, temor, angustia a nuestra familia, a los que están alrededor nuestro. Ya basta, salgamos de esa posición que enferma a toda la familia, que enferma. No podemos estar siempre mirando las cosas negativas en una congregación. ¿De qué lado vas a seguir estando? ¿Del lado de los 10 espías o del lado de los 2 que vienen creyendo y mirando la gloria de Dios, mirando que Dios ya había dado algo? Quiero decirte que Dios a nosotros ya nos dio todo lo que necesitamos. Nosotros necesitamos comenzar a ver como Él ve, porque ya fue ganado, ya fue conquistado todo. Solamente tenemos que tomar lo que Dios ya nos dio para nosotros. ¿Lo crees a esto? Gloria a Dios. La contemplación no cambia primero las circunstancias, sino cambia el que contempla. Acá empieza cambiando todo. Punto número 3, entrar en la realidad de Dios siempre implica morir a la nuestra. Y aquí entro realmente al corazón de lo que es el Evangelio. Dice Mateo 16:24. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere decir, si alguno quiere seguirme, estas son las condiciones. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame todos los días. No de vez en cuando, una vez como un suceso, todos los días. Dice, si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Evangelio siempre, siempre se trató de cruz, se trató de muerte. Se trató de una negación constante a nuestro yo. Por alguna razón, el Evangelio se fue deformando y haciéndose un Evangelio antropocéntrico. ¿Saben lo que significa esto? Un Evangelio hecho a la necesidad de las personas. Venga que Dios la va a bendecir, venga que Dios quiere sanar, venga que Dios... O sea, todo el Evangelio hecho para que nos acomodemos. O sea, queremos que el Evangelio se acomode a nosotros. Y quiero decirte que el Evangelio es tan glorioso, es tan grande, no se va a acomodar a nosotros. Nosotros nos tenemos que acomodar al Evangelio. Y el acomodar significa muerte. Significa muerte. Nadie que no murió puede tener, nadie que no murió, que dejó de morir, podemos ver desde esa realidad de Dios. No es el verdadero Evangelio. Si vas y te predican prosperidad, te predican tantas cosas, no es el verdadero Evangelio. El Evangelio es muerte, es cruz. Por algo la cruz está en todas las iglesias, ¿o no? Porque habla de muerte. No solamente recordar lo que Jesús hizo, sino que también nos recuerda lo que nosotros debemos hacer. Mientras el yo gobierne, vemos desde nuestros intereses. Pero cuando el yo muere, comienza a gobernar nuestra manera de ver las cosas. La cruz pone fin a una forma de vivir, de pensar, de razonar fuera de Dios. La cruz, el morir, nos pone en una condición correcta. Juan 12:24 dice así, de cierto, quiere decir, de verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De verdad les digo, mis hermanos, si no hay muerte en nuestra vida, es imposible que demos fruto. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Pablo lo estaba entendiendo. El morir no es pérdida, sino que es el comienzo de una nueva realidad en Dios. Nos conviene morir, porque ya dejamos de vivir desde nuestra posición y comenzamos a vivir desde la posición de Él. Te digo más, todo el Evangelio, todo, después de la muerte están los frutos del Espíritu. Yo no puedo querer tener los frutos del Espíritu en mi vieja naturaleza, porque lo único que voy a hacer
es reprimir. Tengo paz, tengo paz, tengo paz. Y no tenés la verdadera paz. Después de morir, después de la cruz, están todos los frutos del Espíritu. Después de la cruz está todo el amor que necesitamos. Bueno, empezamos a sentir el verdadero amor. Después de la cruz tenemos la realidad que Dios nos ha guardado para nosotros. Y para los que entienden, la realidad de Dios es su Hijo, es Cristo en nosotros. Él es nuestra realidad. ¿Puedes decir conmigo, Cristo es mi realidad de vida? Porque cuando veo a través de Él, veo todo de una forma diferente. Gloria a Dios. Allí fueron derrotados, en la cruz fue derrotado el pecado. Mi hermano, el pecado no tiene poder ni gobierno en nuestra vida. Ya fue vencido. No, pero todavía tengo este pensamiento, todavía hay pecado que me gobierna. Discúlpame, no has muerto, porque si un pecado todavía que ya fue vencido en la cruz te sigue gobernando, hay un problema en vos que todavía seguís abrazando la vieja vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque estoy hablando de algo que ya fue conquistado, ya fue vencida la condenación, la muerte, el enemigo fue vencido. Si tiene algún poder en nuestra vida, en nuestros pensamientos, ¿sabes por qué es? Es porque yo le estoy dando lugar a través de no rendir mi vida completamente a Él. El poder de Dios está sobre nuestras vidas. Sin embargo, muchos seguimos viviendo como si la cruz no hubiera ocurrido en nuestras vidas. Y eso me da tanta tristeza aún hasta conmigo misma. Pensaba que es como una persona que heredó una inmensa fortuna, ¿no? Y sigue viviendo como pobre. ¿Por qué? Porque nunca abrió el testamento. Todavía no sabe, no se dio cuenta. Nosotros hemos sido hechos libres en el Señor. Nosotros ya nos quitamos y nos salimos de toda condenación. Ya estamos libres, pero ¿por qué queremos seguir viviendo en esclavitud? Que los pensamientos nos sigan gobernando, que la realidad de este mundo me siga gobernando. Nosotros no tenemos nada que ver con esta realidad natural. Dios nos ha dado algo mucho más poderoso para vivir la realidad desde Él, no desde nosotros. Amén. La realidad ya cambió. ¿Cuándo cambió? En la cruz del Calvario. Puedes decirle al que está al lado tuyo, la realidad ya cambió. La realidad ya cambió. Falta que la conozcas y puedas vivir desde ella. Ya cambió. Cuando nosotros contemplamos, nos recuerda quién es Cristo. Cada vez que lo contemplamos, nos recuerda quién es Él. Y también recordamos quiénes somos nosotros en Él. Ahora, cuando vos dejás de contemplarlo a través de la oración, de la lectura bíblica, me pasa, ¿estás leyendo? No, ¿sabes que no tuve tiempo esta semana? No tuve tiempo de orar. Y bueno, yo quiero decirte que estás siendo vulnerable para las tinieblas. Estás siendo vulnerable porque te estás debilitando. ¿Y sabes cuál es el peligro que te debilites? Es que las tinieblas vienen a robarte la fe. Vienen a robarte la fe y cuando te viene a robar la fe, no viene apareciendo el diablo y te aparece de pronto y viene a quitarte la fe. No, viene a seducirte con mentiras, con medias verdades, para que vos le creas, para que vos creas. No, viene con razonamientos, con algunas lógicas humanas, viene a querer robar la fe. Y quiero decirte que si nos roba la fe, nos roba la identidad de quién somos. Pero cuando nosotros oramos, contemplamos al Señor, aunque nos pasen muchas cosas, aunque vengan tantas dudas, podemos decir, yo sé que vos sos mi Padre. Yo sé que yo soy tu hija. Yo sé, acá en mi interior hay un testimonio de vida que vos diste la palabra, consumado es todas estas cosas. Consumado es. Sé que todo fue consumado en la cruz y que estamos en un tiempo glorioso. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que aprender y conocer a vivirlo a Él. Amén.
Punto número 5, lo que contemplamos nos transforma y cambia nuestra manera de caminar. Ahí Pablo escribe en 2 de Corintios 3:18 y dice, voy a tomar agua. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿A qué? A la misma imagen como el Espíritu Santo. Mi amado, primero que nada habla este versículo que primero lo debemos mirar. No empieza la transformación primero, no. Hay una posición de lugar, primero lo miro y luego soy transformado. ¿En qué nos transformamos? Nos transformamos en Cristo. Porque acá dice de gloria en gloria, la palabra de gloria en gloria quiere decir de Cristo en Cristo. Y nos vamos viendo en Él. Esto es glorioso, poder vernos. Recordaba con este título, con lo que venimos hablando, de la historia de Eliseo, ¿no? Hay una parte de la vida de Eliseo donde es perseguido por el rey de Asiria. Anótelo si quiere, está en 2 de Reyes 6, del 8 al 23. Léalo, lea esta historia, que acá muestra el poder de Dios también. ¿Sabe que el rey de Asiria lo quiere capturar al profeta Eliseo? Entonces manda todo el ejército para que lo vaya a capturar. No mandó 4 o 5, mandó todo el ejército, como si fuera un hombre peligroso, de guerra, nada que ver. Pero ahí mandó todo el ejército que lo capturara. Y estaba el profeta Eliseo durmiendo con su criado, con su ayudante, y dice que se levanta el criado y comienza a mirar y ve que estaban rodeados por todo el ejército asirio. ¿Qué? Le entró un quiqui y un temor que se vuelve y le dice al profeta Eliseo, profeta, estamos rodeados por todo el ejército de Siria. Tremendo. Dice, venía muerto de miedo. Dice que Eliseo se levanta y ora por él y le dice, Señor, abrile los ojos para que él pueda ver. Dice que en el momento comenzó a ver y cuando se asomó para ver, sí estaba todo el ejército de sirio queriéndolo buscar al profeta Eliseo, pero también él pudo ver ahí el gran ejército celestial que estaba desde mucho tiempo antes, siempre estuvo dice que estaban con carrozas de fuego y la historia habla de que Dios manda ceguera a todo ese ejército de sirios y bueno, después lo trasladan a otro lugar, Eliseo le da de comer. Pero ¿qué quiero resaltar de esta historia? Quiero resaltarte que muchas veces nosotros no podemos ver la realidad donde hemos sido puestos. Seguimos viendo desde la realidad natural, todo desastroso, todo mal, todo. Dios viene a cambiar esa realidad. ¿Y cómo la cambia? Quiere cambiar nuestra manera, quiere que sean quitada toda venda que tenemos en los ojos, que no nos están permitiendo ver con tanta claridad. ¿Saben cuándo entramos en confusión? ¿Cuándo entramos en ansiedad? Cuando no podemos ver la realidad de Dios. Hasta nos deprimimos. No tenemos ganas de vivir cuando no podemos ver todo lo que Dios ha preparado desde antes de los tiempos para estar con nosotros. Esta historia nos enseña que la contemplación espiritual nos permite ver la perspectiva de Dios. La contemplación nos introduce en la realidad del reino, donde descubrimos que Dios está presente, obrando, sosteniendo a los suyos, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. ¿Sabe que hoy estábamos escuchando con mi esposo el testimonio de ese jugador de fútbol, no me acuerdo cómo se llama, que perdió toda la familia en el temblor que hubo en Venezuela? Y la verdad que yo decía, quisiera hacérselo escuchar a tantas personas a este testimonio. Después habló otro pastor que es el que estuvo con él, pastoreándolo en este tiempo. Y dice que él estaba como zombie, ¿no? Porque estuvo en el momento que sacaron a los cuerpos de su familia. Sus 2 hijos y su esposa salieron de ahí.
Y él pudo estar así, le decía al pastor que lo acompañaba, le decía, ¿y ahora qué hacemos? Ahora vamos a ir a comer en Cristo. Ahora vamos a ir a descansar en Cristo. Ahora vamos a hacer esto en Cristo. Y lo fue guiando todo el tiempo en Cristo. ¿Qué voy a hacer cuando nos pasan cosas? No sé, pero vamos en Cristo. Es un paso a la vez, es en Cristo. Es viéndolo a Él, no bajando nuestra mirada. Es creerle, confiar, saber que Dios ya planificó cada momento de mi vida y si me toca vivir diferente, una situación fuerte, poder decirte que vamos a caminar pasito a pasito, de a poquito, en Cristo. Porque Él es todo lo que nosotros necesitamos. Es Cristo. Para vivir diferentes circunstancias, es Cristo. No sabemos lo que nos va a pasar dentro de un rato o lo que vamos a vivir, pero sí sabemos que lo vamos a hacer y vamos a poder vivir y vamos a poder salir adelante porque es en Cristo. Amén. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él es toda la realidad que necesitamos en nuestras vidas. El reino ya está presente. ¿Cómo está presente el reino? Dice que la victoria de Cristo ya fue obtenida. Nuestra identidad ya fue establecida. No es que va a venir, esa es la realidad. Ya tenemos nuestra vida, ya está escondida con Cristo en Dios. Por eso el creyente no vive negando la realidad, vive desde una realidad superior. Yo quiero invitarte que comencemos a cambiar la mirada, que dejes los lentes, que te animes a pasar por la cruz, porque es un beneficio morir a nosotros mismos. Y es todos los días, no es de vez en cuando. Negate, negá. Todo el tiempo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Siempre pensamos que la cruz son los problemas, las dificultades que vivimos. No, primeramente habla de muerte. Negate a vos mismo, estoy pensando esto, este pensamiento lo crucifico, lo llevo a la cruz en el nombre del Señor, porque no tiene nada que ver con Dios. Yo sé que estas palabras se te hagan carne, sé que Él es mi Dios, sé que Él es mi Padre, sé que soy su hijo, sé que ya fue consumado todo en la cruz y que su realidad es gloriosa, es preciosa, aunque mis ojos no lo vean. Yo quiero terminar esta palabra con una pregunta. Te invito a que te puedas poner de pie, si me acompaña Manuel. Y esta pregunta es: ¿desde qué realidad estás viviendo hoy? Te animo a que cierres tus ojos un ratito y que puedas preguntarte, ¿cuál es la realidad que estás viviendo hoy? La realidad económica, la realidad relacional. ¿Cuál es la realidad que estás viviendo hoy? Porque la que muestran tus ojos naturales o la que Cristo ya conquistó. Así como estás con tus ojos cerrados, ¿podés ver que hay una realidad que ya fue conquistada? Fuere la que fuere, ya fue conquistado, ya fue resuelto. Esto es para que dejes de hacerte tanto mal interiormente. Sabe que ya hay una realidad resuelta. Sabes que cuando comienzo a mirar y vamos de paseo por ahí, puedo ver las montañas, puedo ver los ríos, el paisaje glorioso y decir, todo esto lo hizo mi papá. Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo puedo pensar que Dios no existe? ¿Cómo puedo pensar que Dios se equivocó en algo? Esta es tu realidad. No te distraigas, comienza a ver cuál es la realidad que te está gobernando hoy y preséntasela delante del Señor. Que no seamos como los 10 espías que trajeron un reporte negativo, sino que seamos como esos 2
Josué y Caleb, que comenzaron a ver con los ojos de la fe, del creerle a Dios. Aleluya, las realidades de Cristo nos llena de paz, nos llena de esperanza y nos llena de gozo. Si no estás viendo, si hay angustia, si hay tristeza adentro tuyo, es porque no estás viendo como Dios ve. Por eso la invitación del autor de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Volvamos nuestra mirada a Él. Volvamos, no te permita distraernos, porque esa es la fe que nos va a llevar a que seamos completos en Él. Necesitamos que su realidad comience a gobernar nuestras vidas. ¿Qué te parece si cantamos esta canción mientras meditamos y luego oramos? Todo velo escorrido